Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Hola, yo soy Beatriz del Río y esto es Talento ICAI, el podcast sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Bienvenidos una vez más a la sección de Ingeniería con Propósito. En el programa de hoy nos acompaña José Ignacio Pérez Arriaga, ingeniero industrial eléctrico del ICAI. Ignacio tiene una trayectoria académica y profesional muy amplia. Destacamos que fue el fundador y ha sido director durante 11 años del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas. Es precisamente en esta institución donde Ignacio ha sido vicerrector de investigación. Actualmente es profesor y colaborador de la Cátedra BP de Desarrollo Sostenible. También ha sido vocal de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico Española e Irlandesa y es académico de la Real Academia Española de Ingeniería. Ha sido consultor y ha asesorado a empresas e instituciones en más de 40 países. Desde el curso 2008-2009, Ignacio es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. No podemos hacer un repaso de su trayectoria sin mencionar que Ignacio es codirector del Comillas Universal Energy Access Lab, resultado de la colaboración entre el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas. De hecho, desde esta institución se ha creado una empresa para realizar consultoría y estudios de acceso a la energía. Hola Ignacio, bienvenido a Talento ICAI. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Encantado de estar contigo. Te hemos invitado a participar para hablar sobre Ingeniería con Propósito, la sección del programa que impulsamos desde la Fundación Ingenieros del ICAI. Ha resultado muy difícil hacer un resumen de tu trayectoria profesional porque no solo es amplia, sino interesantísima. Soy un poco mayor. Empecemos por el Instituto de Investigación Tecnológica. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a crearlo? Bueno, es una larga historia. Yo en el año 1975 fui seleccionado entre un grupo de casi 40 personas que fuimos en sucesivas oleadas al MIT con una fundación, el Instituto Tecnológico de Posgraduados, con la idea de crear un centro de investigación multidisciplinar en España, en una especie de MIT pequeño en España. Volví en 1981, después de haber obtenido allí un máster y un doctorado, y me integré en esa institución que, por diversos motivos que sería largo de explicar, pues acabó diluyéndose y desapareciendo. Entonces yo tomé mi pequeño grupo, que estaba formado en parte con algunos antiguos estudiantes que yo había empezado a tener en el ICAI, porque al volver también me integré como profesor a tiempo parcial en el ICAI, y solicité a la Universidad Pontificia Comillas el crear un grupo de investigación y trasladar la idea que teníamos con el Instituto Tecnológico de Postgraduados en pequeño a la universidad, al ICAI. Y así nació el IIT. ¿Qué líneas de trabajo estáis abordando ahora desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas? Bueno, yo en el año 2008 fui invitado a ir al MIT para dar un curso y me tomé una especie de sabático. Y entonces lo que descubrí es que las actividades que yo había aprendido en el MIT y que había trasplantado al IIT sobre modelos y actividades relacionadas con el sector eléctrico, pues en el MIT se había diluido aquello y había muy poca actividad en ese terreno. Entonces nos dimos cuenta de que era posible el trasplantar ahora de vuelta esas ideas y esos know-how del IIT hacia el MIT. Y entonces empezamos a establecer una colaboración que fue realmente impulsada por Ernie Moniz, que ha sido profesor del MIT, que ha sido el ministro de Energía con Obama. Pues él fue el que tuvo la idea de crear una especie de asociación entre un lugar y el otro. Y hemos tenido varios proyectos en común. Yo diría que los más destacados han sido uno llamado la Compañía Eléctrica del Futuro, The Utility of the Future, que fue patrocinado por más de 15 grandes empresas o instituciones del mundo, 3 millones de dólares, 15 personas por lo menos involucradas como investigadores, de los cuales la mitad eran del IIT. Otro proyecto fue el resucitar un modelo de
planificación de la distribución que se había desarrollado hacía pues bastantes años ya en el IIT y que vimos que podía tomar más vida en otros países y tuvimos un proyecto con el National Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos y con el MIT para trasplantar, adaptar ese modelo a las compañías eléctricas de distribución norteamericanas. Y luego, desde hace unos 8 años, que se lanzaron una serie de actividades por una fundación común entre la empresa Tata, que es un imperio en la India realmente, y el MIT, para hacer proyectos que fomentaran el desarrollo en la India. Entonces viajé a la India, estuvimos viendo en varias instituciones y demás, y nos centramos en mi grupo en lo que es, bueno, lo nuestro, que es la planificación de los sistemas eléctricos, pero nos centramos en la distribución de electricidad y en la electrificación, el dar acceso a la electricidad. Y entonces de ahí, de la colaboración entre el MIT y el IIT, acabamos desarrollando un modelo de planificación que determina en un país pues cuál es cómo se debe extender la red en unos sitios, cómo se deben poner mini redes en otros, cómo se deben poner sistemas aislados en otros. Lo llamamos el Reference Electrification Model, REM, y este modelo ha acabado siendo pues el modelo de referencia. Y hemos trabajado con el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano, al menos en 10 o 12 países, haciendo modelos de planificación y de acceso a la energía a un nivel de detalle muy sofisticado y bueno, se ha creado una empresita, un spin-off a raíz de esto que se llama Waya y que está dedicándose a estas cosas. Durante muchos años has desarrollado tu carrera en la regulación eléctrica, siendo regulador en España e Irlanda, cofundador y director académico del Departamento de Energía de la Escuela Europea de Regulación de Florencia, publicando libros e impartiendo múltiples cursos sobre el tema. ¿Qué te ha impulsado a cambiar de actividad y dedicar todo tu tiempo actualmente al acceso universal a la energía? Bueno, otra larga historia. A ver, yo desde los tiempos de estudiante tenía esta preocupación por lo social, pero era difícil el trasladarla a la realidad. Por supuesto, ser profesor pues tiene una implicación social si lo haces bien, pero claro, no era suficiente porque yo estaba buscando cómo poder impactar en los más desfavorecidos. Y claro, pues lo fui llevando de una manera u otra a unas pequeñas iniciativas. Esto empezó a cuajar, yo diría que hace unos 20 años, nos reunimos un grupo de profesionales ya con bastante experiencia del sector energético en mi casa sobre unas pizzas y unas cervezas a ver cómo podríamos hacer algo en esta dirección y aprovechar nuestra experiencia en bueno, ayudar a la capa un poco de los pobres de la tierra, digamos, ¿no? Y de ahí salieron dos iniciativas. Una más dedicada al pensamiento, el Aula de Solidaridad, de la cual luego se fundió con la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, de la que fui director durante bastantes años, y otra que es Energía Sin Fronteras, una ONG dedicada a poner sobre la tierra realmente proyectos concretos de agua, de electrificación y demás. Y bueno, luego en el discurso que tuve de ingreso a la Academia Real Academia de Ingeniería de España, pues hice la promesa de dedicarme en lo posible a este tema. Y poco después de ingresar en la Academia, con un conjunto de unas 70 instituciones españolas, hicimos un libro muy interesante sobre cómo la ingeniería podía cooperar al desarrollo humano de comunidades rurales aisladas en países en desarrollo. Y esto fue un poco una iniciativa de algo que fue creciendo y creciendo. Luego fui poco después al MIT y allí tuve la oportunidad, lo que comenté antes, con la fundación que se creó entre Tata en India y el MIT para hacer proyectos en desarrollo para la India. O sea, todo ha sido realmente el estar buscando la oportunidad, estar todo el tiempo viendo cómo poder hacerlo y finalmente encontrar la grieta por la cual pues, se ha podido conseguir. Según Naciones Unidas, 789 millones de personas viven sin acceso a la electricidad
Además, cientos de millones de personas solo tienen acceso a una electricidad muy limitada o poco fiable. ¿Es la cooperación al desarrollo la solución para dar respuesta al acceso universal a la energía? ¿Cómo se debe enfocar el problema en este sentido, especialmente con los colectivos con mayores dificultades? Bueno, es una gran pregunta. A ver, la cooperación al desarrollo obviamente es útil y lo que hace, pues consigue mejorar las condiciones de la gente, pero es clarísimamente insuficiente. O sea, estamos hablando, por ejemplo, solo en África subsahariana de, pues, por ejemplo, decenas, digamos, 50.000 millones de euros que hacen falta al año hasta el 2030 para conseguir la electrificación básica de los 800 millones, bueno, en este caso son 600 y pico en África subsahariana que no tienen electricidad, pero luego hay otros casi en total, pues 2.000 millones más de personas que tienen un acceso deplorable, que no les permite tener un negocio, que no les permite, por ejemplo, cocinar eléctricamente porque no saben si van a tener electricidad esa noche o no. Entonces, la cooperación al desarrollo debe ser el facilitador de la inversión privada. O sea, no hay más remedio para tener esas cantidades de inversión que hacen falta que crear modelos de negocio viables. Nadie va a invertir miles de millones de euros en un proyecto en el que va a perder dinero, ya de partida. Con lo cual, nuestra tarea, lo que estamos tratando de conseguir, estoy trabajando ahora primero con la Fundación Shell, ahora con la Fundación Rockefeller, en ver procesos de electrificación en el mundo que sean viables y que puedan atraer inversión privada masiva, de manera que los sistemas eléctricos de estos países se conviertan en los sistemas eléctricos de países como los que tenemos un acceso a la electricidad fiable y a un precio asequible. Por lo tanto, la solución es, por supuesto, la cooperación al desarrollo debe ser lo que es y más, pero no puede conseguir el total y eso se tiene que conseguir facilitando el que haga una especie de catalizador de la inversión privada masiva. Recientemente has dirigido un proyecto de consultoría junto con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Ministerio de Energía de Colombia. El objetivo era electrificar las zonas no interconectadas. Estas zonas, en su mayoría, han sufrido los efectos del conflicto armado de mayor duración del continente. ¿Son las colaboraciones con los gobiernos las que tienen mayor capacidad de resolver problemas de acceso a la energía? ¿Qué tipo de apoyo se requiere para tomar acción? Bueno, el problema de Colombia, claro, es muy específico por la violencia, la guerrilla, etcétera y demás y tal, pero es un problema que se da en unos cuantos de los países latinoamericanos y es que se ha conseguido electrificar, por ejemplo, en Colombia el 97%, pero queda un 3% aquí, un 2% allá, un 5% en otro país, muy difícil de electrificar porque se refiere a poblaciones a veces autóctonas, en zonas de difícil acceso, pongamos, por ejemplo, la Amazonia o las zonas montañosas de los Andes o zonas desérticas como la Guajira en Colombia, donde las poblaciones han sido sistemáticamente ignoradas por los gobiernos. Y entonces el problema es un problema que va más allá de la violencia, etcétera. Es un problema de integrar esas poblaciones y una manera eficaz de integrarlas es con la electricidad. O sea, no es solo la electricidad. Hace falta transporte, hace falta saneamiento, hace falta agua, hace falta comunicaciones, educación, en fin, todos los servicios, pero diría yo que la electricidad es el que permite casi todos ellos. Y por lo tanto, bueno, estas comunidades rurales aisladas a las que dedicamos ese libro que comenté antes, pues necesitan un tratamiento muy específico, pero que fundamentalmente parte porque los gobiernos toman conciencia de que existen y pongan los medios para su integración, digamos, integral. El proyecto que estábamos comentando se ha desarrollado con voluntarios de la Fundación Ingenieros ICAI, entre otros. ¿Cómo valoras este tipo de experiencias colaborativas? Bueno, fue arriesgado, pero es interesante porque el proyecto era muy amplio, pero nos pedían que hiciéramos una valoración de
bueno, las experiencias internacionales y bueno, yo conocía algunas, pero desde luego no todo lo que había y era un trabajo un poco inmenso. Entonces recurrimos a voluntarios, tanto de la Fundación de Ingenieros de ICAI para el Desarrollo como de Energías Sin Fronteras, esta ONG que mencioné antes. Y claro, algunos de ellos sabían un montón porque trabajaban específicamente en algunos países justo en esto. Otros tenían mucha voluntad, pero no tenían ni idea. O sea, eran buenos profesionales, ingenieros, pero eso era todo. Pero el resultado fue magnífico, de todo el mundo. Los que no tenían ni idea, pues se pusieron a su tarea a ver qué es lo que pasaba en Argentina, o qué es lo que pasaba en Kenia, o qué es lo que pasaba aquí o allá. Y el resultado fue magnífico, espectacular. Hemos hecho un documento muy bueno, muy valioso, que recoge muchas experiencias, y estoy dispuesto a repetir la experiencia en la próxima oportunidad. La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. ¿Crees que estamos en línea para conseguir este objetivo en 2030? Y si no es así, ¿qué haría falta para conseguirlo? Bueno, no estamos, desde luego, en línea. No es que lo diga yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía, lo dice Naciones Unidas, lo dice, bueno, todas las organizaciones serias que examinan este problema de verdad. Pero, por otro lado, hay un discurso político optimista que dice que lo vamos a conseguir. Entonces, yo estoy trabajando, como dije antes, con la Fundación Rockefeller, con un proyecto con el MIT y con el IIT, el ICAI, donde el objetivo es ver cómo acelerar la electrificación, pero la tarea que nos han encomendado hace prácticamente unas semanas es tratar de presentar un índice de cuál es dónde está el problema, cuál es el nivel de acceso que hay en este momento y cuáles son las perspectivas de conseguirlo para el 2030, con la idea de presentar esto en la conferencia de las partes, a la COP26 en Glasgow, presentar estos resultados también en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y, por cierto, Naciones Unidas ha creado un grupo de trabajo para un High Level Dialogue for Energy, lo llaman, con una sección dedicada específicamente a acceso. Y yo soy un miembro de ese grupo con unas 25 o 30 personas y tratamos de presentar ese mensaje. Como dije antes, la única manera de conseguir llegar a esto no es solo incrementando la cooperación al desarrollo, que hay que hacerlo, pero es movilizando la inversión privada, haciendo que el dar acceso a la electricidad a las poblaciones y luego mejorar el sistema eléctrico de los países, convirtiéndolo en los sistemas eléctricos de los países que tenemos, bueno, con las diferencias, por supuesto, que proceden, y dentro de un proceso en el que estamos de transición energética y todo esto, respetando todo esto, pero a hacer que sean modelos de negocio viables que estén al alcance de las empresas energéticas que están buscando cómo expandir y cómo dar servicio mejor en los países, digamos, más desarrollados y también entonces en los otros. Y además el fomentar las empresas locales que están trabajando también en estos temas, pero a una escala muy pequeña que tiene que multiplicarse. Ya nos has avanzado en esta respuesta que has dado a uno de los retos que afrontamos de cara al acceso a la energía, pero en tu opinión, ¿qué otros retos tenemos por delante? Bueno, claramente uno de ellos es aumentar la dimensión. En el orden de magnitud de las inversiones debe multiplicarse, debe dirigirse a donde está el problema. Realmente existe la tentación de invertir en lo fácil. Invertir en lo fácil es, aunque no sea tan fácil, pero, por ejemplo, llevar generación renovable a África. En algunos países la generación está ahora sobra generación, porque el problema, el cuello de botella está en la distribución. Si la distribución no funciona, ese exceso de generación no puede llegar a las poblaciones últimas, porque falta la conexión de la última milla con empresas que están arruinadas. Entonces hay que dirigir la inversión a donde está el problema, y el problema, entre otras cosas, porque hay déficit de generación, hay déficit de transmisión, es en las redes de distribución y en los sistemas
digamos, fuera de red. O sea, las mini redes y los sistemas aislados, típicamente solares, con baterías, a veces con un poco de apoyo de backup de diésel. Hay que centrar las inversiones donde está el problema. Segundo, hay que mirar no solo a que las familias tengan electricidad, sino que también tengan electricidad los usos productivos y los usos comunitarios, de forma que los productos agrícolas puedan tener refrigerarse y no estropearse al día siguiente, que se puedan moler los granos, que se pueda, cantidad de actividades que se puedan hacer con electricidad, que se puedan tener talleres de carpintería, que se puedan tener muchas actividades que requieren electricidad y que son usos productivos en cada uno de los sitios. Y usos comunitarios, que la escuela tenga electricidad, que haya un centro de salud con electricidad donde las vacunas no se estropeen y la gente pueda dar a luz con luz, ¿no? Y evidentemente son las inversiones, los usos productivos y comunitarios, y tercero, que va unido también a lo segundo, es el que se tengan en cuenta las necesidades específicas de cada una de las comunidades. Es decir, esto no es algo que venga top-down y que alguien llegue y les ponga el servicio eléctrico, sino que la gente tiene que ver que este servicio eléctrico, estos no están acostumbrados a pagar cada mes una cantidad, entonces habrá que ver cuál es la forma mejor en que paguen, cuál es el modelo de negocio que les interesa, cuál es el nivel de servicio que les interesa, etcétera. O sea, hay que tener en cuenta muy directamente a las comunidades. Esas tres dimensiones, con eso arreglamos el problema. Recientemente, la UNESCO ha publicado un informe sobre ingeniería para el desarrollo sostenible que defiende que la ingeniería es clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De qué formas crees que los ingenieros pueden contribuir a la generación de soluciones a los problemas sociales? Bueno, yo recuerdo, yo no sé si sigue así, pero en el Instituto de Ingenieros de España, cuando uno entraba en la web, había algo que decía algo así como: la ingeniería cambia el mundo. Entonces, evidentemente todas las cosas que disfrutamos tienen ingeniería detrás. Yo creo que la pregunta tuya tiene más que ver con lo que estamos hablando ahora del mundo en desarrollo y demás, ¿no? Y yo creo que un claro ejemplo que cité antes es el libro que editamos en la Real Academia de Ingeniería, está ahí en la página web, sobre cómo la ingeniería debe adaptarse a las necesidades específicas de las comunidades rurales aisladas. Entonces, fue muy interesante porque reunimos a un grupo de, yo creo que unas 70 o algo más, instituciones españolas trabajando en estos temas, pero claro, unos trabajaban en saneamiento y en agua, y otros trabajaban en dar electricidad, y otros trabajaban en transporte, en construir los puentes con los materiales locales y con la gente local para hacerlo. Otros trabajaban en métodos de tratamiento médico a distancia, utilizando internet y demás para poder hacer diagnóstico a distancia. Otros trabajaban en temas de agricultura adecuada a los territorios. Otros en la vivienda, cómo debe diseñarse la vivienda más adecuada para cada tipo de territorio, etcétera. Muy interesante, y todo era ingeniería, pero ingeniería que busca en cada caso cuál es la solución concreta a estos problemas, ¿no? Muy interesante. Ignacio, ¿crees que proveer bienes y servicios básicos en la base de la pirámide para los más vulnerables es una oportunidad de desarrollo profesional para ingenieros del ICAI? ¿Qué posibilidades ves al respecto? Bueno, yo creo que cada vez más. Un ejemplo, por ejemplo, es esta empresa que citabas al principio en la presentación, que se ha creado como un spin-off de lo que estamos haciendo conjuntamente entre el MIT y el IIT. Bueno, este modelo ha empezado a ser tan popular que realmente el aplicarlo industrialmente a más países ya no era una tarea de la universidad, sino que debiera ser una empresa quien lo hiciera, y se ha creado una empresita con este fin. Haciendo todo esto, yo me he ido encontrando con bastantes empresas españolas y grupos que están trabajando en estos temas, y como digo, esto yo creo que va a ser una explosión. Es decir, el conseguir que los 40 y tantos países de África subsahariana crezcan no solo en el sector eléctrico, sino en otros sectores
de forma que se pongan a la par del nivel de desarrollo del que disponemos en otras partes del mundo, pues es algo que requiere ingeniería por todas partes. Y, como digo, no ingeniería de cooperación, ingeniería de modelos de negocio que tienen que ser viables porque estamos hablando no de poner una escuelita aquí y una luz en no sé dónde y un pozo allá, que está perfectamente y debe hacerse, sino de proyectos industriales de escala. Y, por lo tanto, yo creo que ahí hay mucha tarea. Y luego en instituciones de cooperación específicas, ONGs y demás. Hay una iniciativa de un compañero nuestro, Julio Eisman, de presentar en el próximo Congreso de Ingenieros del ICAI precisamente esta idea, para que la comunidad se entere de que este es un campo de actuación para que ellos tengan intereses o preocupaciones de tipo social, pues no tengan que estar como yo, que tardé 40 años en darme cuenta de cuál era el camino y lo pueden hacer desde el principio. Muchas gracias, Ignacio. Además, Julio Eisman es patrono de la Fundación Ingenieros ICAI, así que te agradecemos mucho que lo introduzcas en esta conversación. Vamos a terminar con la entrevista con un par de preguntas que nos gusta hacer a todos los ingenieros del ICAI. La primera es, ¿nos puedes contar alguna anécdota de tu época de estudiante en la escuela ICAI? A ver. No sé, cuando yo empecé tercero, que empecé a respirar, porque primero y segundo eran bastante complicados, me presenté junto con otros amigos a las selecciones de la escuela, ¿no? Y entonces quedamos de presidente Miguel Llague, que es un compañero que ha fallecido hace unas semanas, gran amigo, y yo fui el tercero, digamos, el secretario de la asociación de estudiantes. Y entonces me puse a ver qué actividades podía hacer. Y saqué adelante una bolsa de trabajo que fue un desastre. Yo creo que no conseguimos ni un solo trabajo para nadie. Después me pasé por las clases diciendo que quién se quería apuntar para formar una tuna. Y ahí tuve un éxito espectacular y realmente conseguimos sacar adelante una tuna que ha estado funcionando durante un montón de años. Hace 2 años celebramos el 50 aniversario de la creación de la tuna, aunque ahora ya no existe, pero ha estado muchos años en activo y yo he pasado grandes momentos con ella. Y estuve 7 años en la tuna. Y luego lo tercero que hice fue que necesitábamos algún tipo de apoyo administrativo, secretarial en la asociación para sacar una serie de documentos y demás, y tal, apuntes. Y entonces pedí a lo que era lo equivalente al servicio militar, era el servicio social femenino, que nos enviaran un par de personas para hacer prácticas en la asociación. Y nos enviaron a 12. Pero yo tuve que organizarlas y demás y tal. Y bueno, me acabé casando con una de ellas y hace unos días hicimos 48 años de matrimonio feliz. Así que esa es una bonita historia. Pues felicidades entonces. Para finalizar, nos gustaría saber por qué te sientes orgulloso de decir yo soy ICAI. Bueno, vamos a ver. Con el 75 aniversario, yo creo que fue, del ICAI, se publicó un libro llamado Nuestra Casa. Y yo, la verdad es que me he encontrado siempre en casa, en el ICAI. Desde el principio te encuentras como que, bueno, eres conocido, la gente tiene las dimensiones adecuadas. Como comenté antes, cuando estaba en tercero de carrera, pues me presenté a las elecciones, pero luego en cuarto empecé a dar clase en segundo. Cuando acabé la carrera me nombraron subdirector con 21 años que tenía de los cursos de tercero, cuarto y quinto. Después empecé a unos métodos activos de enseñanza y tuve todo el apoyo del mundo para ponerlos en práctica. Me apoyaron para ir al MIT, a la vuelta me integré otra vez en la universidad. Cuando propuse crear el IIT, inmediatamente lo aceptaron. O sea, realmente ha sido como un guante. O sea, que me he encontrado siempre a gusto con todas las iniciativas que he planteado, han salido adelante. Y tengo grandes amigos, obviamente, y compañeros de trabajo del IIT que fueron alumnos míos y que hemos estado juntos durante 30 y tantos años. Para mí es mi casa y
Bien, pues esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido un placer charlar contigo sobre el acceso universal a la energía y los retos que tenemos por delante que van a requerir que sumemos todos los esfuerzos en la ingeniería. Para terminar, os recordamos que podéis escuchar otros programas de Talento ICAI en iVoox o Spotify y vernos en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, os invitamos a seguir la conversación de Ingeniería con Propósito en las redes sociales de la Fundación Ingenieros ICAI y la asociación con el hashtag Ingeniería con Propósito. Nos vemos muy pronto. Gracias. Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.